Saludos, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a este espacio de comunicación interactiva, dinámica y plural para personas responsables con su país, interesados en el buen funcionamiento de la cosa pública y personas con alto sentimiento social. Opinión compartida se transmite de lunes a viernes por aquí, por Metrovisión, Canal 62, un canal del grupo de comunicaciones García Fernández, con su conductor yo, Gilberto Acevedo, quien se encarga de llevar una hora amena, interactiva de comunicación para el deleite y disfrute de nuestra teleaudiencia. Gracias por su sintonía. Inspirado siempre en la libertad que poseemos de la libre expresión, un país valorado internacionalmente hablando como uno de los que permite mayor libertades a los comunicadores, a los ciudadanos, a quienes tienen la oportunidad, posibilidad o necesidad de expresarse. Lo vemos conjugado en el reafirmamiento de una ley que está siendo modificada para cada día solidificar más nuestra democracia y nuestra oportunidad que tenemos de poder expresarnos libremente. De eso nosotros disfrutamos y creemos que hacemos un aporte al país con nuestra palabra, con nuestra imagen, con nuestra forma de comunicar. Infinitamente agradecido a todos nuestros seguidores, amigos y relacionados, a quienes le pedimos con la libertad de expresión que posee este país, que nos sigan en las redes. Ahí nosotros publicamos libremente lo que pensamos, lo que analizamos, lo que opinamos. Y lo hacemos para ustedes. Síganos en nuestras fáciles redes de seguir, puesto que estamos en Instagram, Facebook, X, Twitter, YouTube, como Opinión Compartida con Gilberto Acevedo, y toda la plataforma digital de Metrovisión RD, que puedes vernos en tiempo real y que puedes sintonizarnos ahora o después, cuando guste o cuando pueda. Quisiéramos resaltar que recientemente se celebró el Día Nacional de la Industria en la República Dominicana, conmemorando 62 años de su fundación, fundada en el 1962. En el 1961, pues a raíz de la muerte de Trujillo se conformó lo que es todavía CORDE, una institución que está siendo desmembrada, que está siendo disformándose en el tiempo para que pueda tener algún tipo de utilidad y poder utilizar esos bienes del Estado dentro de nuestro aparato productivo. CORDE agrupó unas 24 empresas del Estado dominicanos que en el pasado eran administradas por Rafael Leonidas Trujillo, por la familia Trujillo, quienes se enriquecieron sin límites de esas industrias que la fueron comprando con amenazas estatales, con amenazas a los propietarios a un precio muy barato. La riqueza era para la familia Trujillo y familias como los Gadara María, que se vieron compelidos a ceder sus empresas, sus industrias, pues no tuvieron más alternativa que irse del país o hacerse de la vista gorda hasta que pasara el tiempo. Una de nuestras grandes debilidades como país siempre fueron las industrias, el comercio, el ingreso de dinero que tuviera una sostenibilidad en el tiempo para financiar el Estado dominicano. Ya con Trujillo, pues eso fue cambiando, aunque ya se habían dado pasos anteriormente, pero él sí tuvo la visión de solidificar esas empresas, aunque sea en su beneficio. 1961, conformación de CORDE para agruparla todas. 1962, la conformación del IARD, Asociación de Industria de la República Dominicana, el AIRD, que celebró sus 62 años. Desde ese entonces, después de la misma revolución industrial dominicana, pues ya con más confianza todos los empresarios que traían capitales extranjeros, la mayoría de orígenes extranjeros, pues confiaban en nuestra economía, en nuestro país, con todos los tropiezos que hemos tenido desde aquella época hasta ahora, pero se han mantenido invirtiendo y apoyando la industria local. En este momento que nosotros pudimos ver
la participación de 3 de los principales candidatos aspirantes a la presidencia, exponiendo sus proyectos, sus ideas frente al empresariado dominicano, los dueños de los capitales, los generadores de empleo, los generadores de riqueza, que pueden ayudar y continuar ayudando a que nuestra economía se mantenga estable y en crecimiento. Pudimos ver a un Leonel Fernández referirse a supuestamente nuevas ideas en el sentido de conformar un clúster, en seguir capacitando en materia técnica profesional a la mayor cantidad de dominicanos, entre otras ideas. 3 veces presidente de la República, expresó que esa era su orientación si llegaría a ser presidente otra vez más de nuestro querido país. Abel Martínez arrojó también ideas muy parecidas a las de Leonel, con ciertas características, vamos a decir que diferentes, pero fueron a darle explicaciones a nuestros empresarios de qué ellos harían si llegan a ser presidente de la República. El presidente Luis Abinader, que también tuvo la posibilidad de referirse en cuanto a qué tipo de gobierno él seguiría desarrollando o desarrollaría en un otro periodo si fuese favorecido con el voto del pueblo dominicano, pues creo que fue el que más sintonía tenía, y evidentemente que siendo presidente y desarrollando proyectos con una visión muy particular y montado en el tren del desarrollo, pues serían las propuestas que más nos convencieron en ese momento. Evidentemente están dadas las condiciones ya para crear esa cultura del debate en la República Dominicana, que aunque eso no fuese un debate, más bien una presentación ante un grupo empresarial que entendemos que es el pilar principal de un país para poder mantener esa estabilidad, claro, unido al gobierno, esa alianza público-privada que es la que verdaderamente da la garantía de una estabilidad social, sin duda alguna, y lo hemos estado viviendo en los últimos años. El presidente Luis Abinader reafirmó más su compromiso, siendo un empresario o habiendo sido un empresario, pues evidentemente que tiene que tener ese pulso real de lo que necesita ese importante sector de nuestro país. Les habló de la colocación de capitales, la inversión público-privada, esa alianza entre el sector privado y el sector público, la tecnificación de los empleados que necesitan las industrias. Evidentemente es una debilidad nuestra que se ha ido fortaleciendo poco a poco, ya que no tienen que salir a buscar mano de obra en el extranjero, por lo menos en la parte operativa. Igualmente les habló de el asunto de los fondos y los intereses para que esos empresarios puedan seguir accesando a los capitales necesarios en nuestro país y que puedan seguir financiando la industria nacional. Fue excelente, nos gustó bastante, queremos identificarnos con la acción propiamente y ver cómo ya en nuestro país pues podemos disfrutar de ese tipo de encuentros. Tomando en cuenta que históricamente los políticos han tenido que ir a rendirle cuenta a nuestros empresarios, cuestión de que ellos generen una confianza en que de ganar la presidencia de la República no le va a cambiar prácticamente su estilo de comercializar. Esos empresarios, dueños de los capitales, siempre quieren sus garantías, porque generadores de empleo que llevan satisfacción a la población, aunque siempre existan injusticias y muchos temas que trabajar junto con ellos para mejorar la calidad de vida de las mayorías, pero el hecho de que ellos sientan confianza en nuestro político, en nuestro sistema, para dejar sus beneficios aquí en la República Dominicana, pues creo que es una tranquilidad que nos genera a todos una paz social y una motivación a continuar trabajando por la República Dominicana, cada quien desde su ámbito. Falta mucho por desear, evidentemente, en materia por lo menos de la microeconomía, de las micro y medianas empresas, que cada día tienen menos posibilidades para poder desarrollarse. Siempre esos renglones industriales necesitan otros sectores un poco más pequeños que les suplan necesidades, que les suplan productos y servicios que tal vez para ellos dedicar capital, esfuerzo y tiempo a producirlo, pues le quitaría parte de toda su energía y de la concentración que deben tener para trabajar a un nivel macro, evidentemente. El gobierno debe reforzar algún tipo de iniciativa que dentro de esas explicaciones que le dan
a la industria nacional, a los grandes empresarios, a las grandes familias dueñas de los capitales en nuestro país, pues sientan también los pequeños y medianos empresarios que son parte de ese aparato productivo y que tendrán la posibilidad de también llegar a generar riquezas tanto para ellos como para otros, porque un pequeño o mediano empresa que cuente con 10, 12 empleados, 1 o 2 empleados, es tan importante como esas industrias que cuentan con cientos y miles de empleados. Cuando usted agrupa la totalidad, ahí está conformado nuestro aparato productivo casi en su generalidad. El presidente reconoció en ese conversatorio el buen funcionamiento de las aduanas en cuanto a la burocracia cero, y creo que es un pilar de su gobierno que lo puede resaltar en cualquier territorio, aquí o fuera de nuestro país, sin duda alguna. Nosotros pues nos unimos a esa interesante realización de encuentros entre candidatos, pero nos queda mucho por desear, que seguiremos comentando, refiriéndonos al respecto, para ver hasta dónde podemos influenciar, cuestión de que las cosas sigan cambiando en cuanto a las posibilidades y oportunidades para todo el aparato productivo y no solamente para los dueños de las industrias de la República Dominicana. Es necesario que se sigan fortaleciendo, evidentemente. Al rico lo que hay que hacerlo es más rico para que todo siga funcionando igual, pero hay que generar posibilidades que el que es menos rico pueda llegar a ser más rico para que siga ayudando a otras personas. Igualmente como el que es clase media pueda poder avanzar y llegar a una posición más alta para su propia satisfacción y la satisfacción de quienes los acompañan. En un momento donde la industria armamentista está ganando cada día más terreno y que las grandes naciones que se encuentran en conflicto están basando sus economías en material bélico para poder proteger sus territorios, supuestamente, pero que sabemos que ya están orientadas sus acciones comerciales e intercambios comerciales a poder ser fuerte militarmente para luchar contra el que atente contra sus intereses. Así lo vemos nosotros. Gracias a Dios, este país vive todavía en plena tranquilidad y necesitamos fortalecer nuestra industria de servicio, de productos, de bienes y servicios en sentido general, para que sea nuestra verdadera fortaleza y no llegar nunca a lo que está sucediendo en esos países, que aunque necesitemos materia prima de la mayoría de ellos, si nosotros seamos un nicho de mercado donde se siga desarrollando el mundo en un ambiente de paz y de armonía. La introducción del día de hoy se convirtió prácticamente en nuestro primer segmento, pero viendo todas nuestras necesidades, oportunidades y debilidades como la orientación propia que debe tener un país para seguir enrumbándose hacia el ambiente de desarrollo estable entre Estado, empresarios y sociedad, incluyendo la iglesia también, que es un poder fáctico con el cual debe haber algún tipo de armonía en cuanto a sus valores y principios para que todos esos otros ejes vayan encaminados en una misma dirección. Le agradecemos su sintonía, vamos a una pausa, regresamos en breve en su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El tercer Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación de la Organización de Aviación Civil Internacional se llevará a cabo en la Comunidad Turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024, con la participación de 95 países. El director general del IDAC, Héctor Porchela, resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OASI, siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano. La elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial. Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. Nosotros caminábamos realmente por el medio de la calle porque no teníamos sed. Ya con la acera estamos mucho mejor. Cuando estábamos sin acera, sin contenes, se hacía más lodo, ya se está limpiando y nos sentimos un poco mejor. Estamos muy agradecidos por preocuparse y traernos aceras y contenes a nuestro sector. Tengamos agua, tengamos contenes, y gracias a la Liga Municipal y al presidente, gracias a Dios que tengamos de todo eso. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santo Domingo, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. De regreso, queridos televidentes. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros como cada día. Seguimos aquí, contra viento y marea, haciendo nuestro trabajo, haciendo nuestro papel de comunicar. Por aquí, por Metrovisión, Canal 62. Y fíjense cómo le dedicamos el primer segmento a nuestros industriales, historia de la industria, las empresas y esos dueños de los capitales que generan los empleos, señores. Y como los políticos, como los candidatos, en este caso presidenciales, van a darle explicación a nuestros empresarios, a nuestros industriales, de qué ellos van a hacer de lograr llegar a ser presidente de la República Dominicana. De esa misma manera que hay que convencer a los empresarios para que sigan invirtiendo su dinero en nuestro país, desarrollándolo, generando empleo, generando riquezas. Asimismo, los políticos también tienen que convencer al pueblo, señores, y a otras clases de nuestro sistema, a otros grupos importantes. Pero al pueblo en sentido general deben tratar de convencerlo de que le van a llegar mejorías individuales, aunque también grupales, dependiendo a qué gremio o asociación usted pertenezca. Espere de cualquier candidato presidencial que si gana, con lo que prometa o proponga, su barrio va a mejorar, su vida va a mejorar. Si usted es deportista, piensen que su sector va a mejorar. Si usted es transportista, piensen que su sector también va a mejorar con ese candidato si llega a ser presidente. Este es el momento, señores. Por eso es importante alzar la voz. Por eso es importante reclamar. Por eso es importante exigir. ¿A quiénes? A nuestros políticos, que son los que quieren administrar la cosa pública. Es su responsabilidad ir a votar, elegir el que usted entienda y asumir las consecuencias positivas o negativas. Porque ese es su derecho, ese es su momento, ese es su momentum. Aprovechelo, queridos ciudadanos. Nuestro país tiene demasiadas situaciones que hay que tomar en cuenta, que este es el momento para nosotros tratar de solucionarla. Aquí hay muchos males propios o de origen de la República Dominicana,
Por ponerle un solo ejemplo, señores, el transporte, que tanto nos agobia, que tanto nos afecta, que tanto nos impacta a cualquier nivel. Porque el alza de los precios de transporte público en algunas rutas de la capital y de Santiago, creo que son presiones políticas del momento de un sector, pero afectando directamente a la población, a una población que tiene que buscar un culpable, y evidentemente que los culpables son los políticos, porque las rutas no son de los transportistas, las rutas son del Estado Dominicano. Entonces hay que tomar en cuenta que este es el momento. Tómelo en cuenta usted también. Esa alza de los precios en los pasajes para la gente llegar hasta su trabajo es parte también de responsabilidad del empresariado, porque usted va a desplazarse para llegar a una posición de trabajo de una empresa que tiene un dueño que es empresario. Entonces ellos tienen que ayudar a que eso se solucione. Así como fueron los políticos a explicarle, así también el pueblo tiene que pedirle explicación a los políticos y a los empresarios. Es su bolsillo directamente que le va a afectar y usted no gana lo suficiente para poder cubrirlo. Muchos problemas en el transporte, en todos los niveles, en todos los sentidos. Y nosotros aquí, por cierto, tenemos una actividad muy importante que se está desarrollando, donde la está encabezando por primera vez en la República Dominicana el director del Intran. Un hombre que tiene 2 cargos y que en el 911 pues hay bastante trabajo, y en el Intran también, pero en CATSO pues realiza ese encuentro anual que se dedican a estudiar el transporte urbano, el transporte terrestre específicamente, interurbano, municipal, para hacer propuestas y buscarle soluciones a los problemas que cada ciudad tiene de manera particular. En el caso nuestros problemas son propios. Han venido hasta España, del Instituto de Transporte de España, que es uno de los más avanzados, creo que el más grande del mundo, está en Valencia. He tenido la oportunidad de estar ahí y conozco varios asesores, varios expertos que han estado en nuestro país tratando de solucionar el problema del transporte, y todos terminan en lo mismo, que los gremios tienen tanto control que los gobiernos les temen y no toman las decisiones que hay que tomar para evitar conflictos sociales. Todos terminan en lo mismo. Entonces va a haber que tomar decisiones, y para eso necesitamos los empresarios, y el pueblo también tiene que protestar al respecto. Hemos visto expertos en el área de transporte quejarse, diciendo que el Intran hay que convertirlo en un ministerio del transporte, o agrupar todo lo que tiene que ver una vez más, después de esa ley que produjo que surgiera el Intran. Ahora están proponiendo expertos en movilización. Uno de ellos, Amado Arias, de los primeros que yo conocí en la República Dominicana, hablando de organizar el tránsito, educación vial, tratando de concientizar a los conductores para que no manejen ebrio, para que piensen en los demás. De los primeros en este país hace más de 25 años que yo he visto hablando de organizar el tránsito y el desplazamiento urbano, fue Amado Arias, de los primeros. Entonces, gente como Amado proponiendo que se conforme el Ministerio de Transporte, no es una mala idea, aunque no sea el momento, no es una mala idea. Necesitamos solucionar ese problema en todo el sentido de la palabra, desde el usuario hasta el empresario que pone sus unidades, pone sus capitales para que lo manejen choferes que van a ganar un dinerito para su sustento, y ese dinerito lo van a gastar en los supermercados y luego lo van a reproducir para llevarlo a los bancos, y la gente va a coger su transporte para llegar a su trabajo. Toda la cadena está ahí envuelta. Esperamos que lo tomen en cuenta. Es necesario que eso sea así. Nuestros políticos tienen que ver la tranquilidad de nuestra sociedad por encima de la campaña electoral, totalmente por encima de la campaña electoral. Eso de estar haciendo denuncias nacionales e internacionales que atenten contra nuestra paz no está correcto. Nosotros no lo apoyamos. En los tiempos del 1994, cuando Peña Gómez perdió las elecciones, ese fraude, el único fraude demostrado ante la OEA, ante organismos internacionales, tal vez habían razones por la cual llevar esto hasta Washington, llevarlo hasta otros países, para que alzara la voz junto a nosotros para defender la democracia, para defender libertades, pero ese no es el momento. Nosotros tenemos tantos problemas internos que atender, que a eso es que se deben dedicar nuestros políticos. Y me estoy refiriendo básicamente a una denuncia que hicieron ante la OEA, la oposición, acusando al gobierno de uso indebido de los recursos del Estado, malas prácticas en las elecciones, una alarma que se ve hasta fuera de lugar, porque yo me imagino que cuando lean ese documento, quienes les toca analizarlo, irán a dar un veredicto al respecto, y la resolución que ellos saquen
sobre ese informe, estamos locos por verla, porque no creo que genere el impacto que ellos están esperando ya a 40 días de las elecciones. Una realidad que se ve diferente al pasado. Actores del sistema haciendo presencia allí que sí fueron víctimas del abuso de los recursos del Estado, totalmente. Porque en campañas del pasado pudimos ver atropellantemente al Estado usándolo todo en contra del que aspiraba para ellos quedarse en el poder. Y lo lograron hasta un punto, hasta que sucedió lo que sucedió en las elecciones pasadas. Vimos como la pandemia, entre otros males propios de nuestro país, pues produjeron un cambio y surgió un nuevo partido y un nuevo gobierno. Pero los que utilizaron los recursos del Estado en un momento lograron sus objetivos. Ahora, ahí están las pruebas. ¿Cómo se ven las cosas ahora? Se ven diferentes. Nuestro sistema político, señores, es un sistema estable. Presentar denuncias como esa ante la OEA, estamos hablando de que aquí la situación está peor que en Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y no es así. Por eso hay que convencer a los empresarios para que sigan invirtiendo. Y ese tipo de denuncias ante la OEA lo que hace es levantar una alarma para preocupar a una clase que tiene sus intereses puestos en la República Dominicana, nacionales e internacionales. Entonces no lo vemos bien. Tienen que ocuparse en hacer su campaña. Ya son 40 días. Hay que crear posibilidades. Vemos una Junta Central Electoral ocupada, imprimiendo boletas, imprimiendo todo lo que tiene que ver con el material de apoyo que va a necesitar para distribuirlo, trabajando con toda la parte logística. Admirable. Quisieran muchos países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de África, tener el sistema de partido político y la democracia con la que nosotros contamos. Quisieran mucho. Hagan un repaso, pásense por esos países para que ustedes vean. Entonces, esas denuncias alarmistas, porque ya el panorama está bastante claro. No creo que lo cambie prácticamente. Serían grandes errores lo que tendrían que cometer los que están en primer lugar para que los que están en segundo o en tercero tengan la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Me parece que no puede suceder. Y más en este momento donde todos estamos apuntando a que el país continúe desarrollándose. Vimos unas elecciones municipales que arrojaron un resultado. Y ese resultado, pues, marcó una tendencia cuando el discurso propio de la oposición era que lo que sucediera en las elecciones municipales era un reflejo de lo que iba a pasar en las congresuales presidenciales. Y ahí está. Entonces se quedaron sin discurso prácticamente. No vemos por qué las cosas van a cambiar de un día para otro. Tenemos candidatos presidenciales, candidatos vicepresidenciales. Están todos en la calle haciendo su ejercicio, haciendo su papel, llamando a que se realicen debates, que eso es un gran paso para las próximas elecciones que vengan. En esta tal vez no veamos los debates que queremos nosotros ver, pero hemos podido ver ciertos ejercicios entre los senadores, los diputados. Con lo de los alcaldes perdieron tiempo, los mismos empresarios, los mismos industriales perdieron tiempo, debieron juntarlos, proponer esos debates que eran tan beneficiosos para los diferentes municipios y distritos municipales, pero no lo hicieron. Ahora estamos contando con que en la presidencial se logre, que lo vemos también bastante difícil, pero va a quedar el precedente para en las próximas elecciones lograr esos objetivos. Y los candidatos vicepresidenciales, que tanto como los presidenciales minoritarios están exigiendo participar, también los vicepresidenciales están también exigiendo que se haga algún tipo de debate entre ellos, que lo vemos sumamente interesante, porque un acompañante de un candidato presidencial, un candidato vicepresidencial, debe tener tanto talento o ser un complemento del candidato presidencial. Y quisiéramos escucharlo, no lo vemos mal. Por ahí estamos viendo que están llamando a cierto debate entre los candidatos vicepresidenciales. Yo he escuchado algunos, suenan con propuestas muy interesantes. Y vuelvo y repito, son propuestas que se pueden utilizar, gane quien gane. Lo que hay que tratar de quien la tenga, ponerla al servicio de la patria. Y el que gane, tratar de utilizarla y darle participación. Ahí están demostrando en materia de municipalidad una amplitud, el partido de gobierno, que ganó la mayoría de los municipios y distritos municipales, en todo el sentido, tanto con alcaldes, directores y regidores, tratando de captar dirigentes ya salientes de la municipalidad y otros dirigentes de los partidos de la oposición. Hay que ver con qué intención, esperamos que sea con la mejor, pero ese tipo de apertura y de recepción es buena, no es mala, porque la gente encuentra espacio donde se identifica para poder trabajar la política. Nuestros candidatos, ya
monten su campaña, hagan sus ejercicios, electoral, organización, no queda más nada, eso es lo que queda. Y demuestren a la población con algún tipo de propuesta de la que puedan publicar en las redes, una campaña de redes, ya que van a tener sus fondos para pagar sus deudas. Sabemos que lo tienen todo ya tomado prestado en los bancos, como los partidos hacen, que cogen prestado en los bancos. Y cuando la Junta le eroga ese dinero que le suministra según la ley el Poder Ejecutivo, lo que hacen es pagar esas deudas. La política no tiene fondo. El dinero que se gasta en una campaña es enorme. Pero ya en este tramo, eso es lo que nosotros esperamos, ver candidatos proponiendo, diciendo que van a solucionar, qué van a hacer por sus comunidades, qué van a hacer por ciertos sectores importantes de la sociedad. Mujer y juventud principalmente, tienen que convencer a esos sectores por encima de todo. Porque el gobierno no, el gobierno lo que le queda es exhibir su hoja de servicio. Por cierto, dentro del tema de la movilidad terrestre y todo lo que es el transporte, se inició hoy un interesante proyecto que es muy necesario, señores. Y es ese túnel desde la prolongación 27 de febrero, la bandera, como le llamamos, que salga a las 6 de noviembre, y de congestionar todo eso, lo que es pintura, como popularmente se le dice, para ver si nosotros circulamos mucho mejor en dirección hacia el sur, hacia el norte y hacia el este. Porque fíjense hoy, el puente flotante cerrado, miren la falta que hace ese puente. Ahí está también la muestra de que hay que tratar de realizar una obra mucho más grande que la del puente flotante para cruzar desde el puerto de Santo Domingo, del lado del Distrito Nacional, hacia Santo Domingo Este, que nos conecte con la Avenida España y podamos seguir hacia el aeropuerto. Son tantas las obras que este país necesita en materia de transporte y que está realizando una parte del gobierno, que lo utilicen como campaña, no importa que sea en campaña, pero que la hagan, que la prometan y que la hagan. Eso es lo que nosotros esperamos. Fíjense cómo el transporte se congestionó solo por ese puente estar cerrado. Imagínense ustedes, tenemos tantos puntos vulnerables que si nosotros no ponemos de nuestra parte y lo expresamos, es como que no existiera para los gobiernos, ni siquiera para la oposición, porque los discursos se enfilan en una campaña en base a lo que la gente demanda y en base a lo que la gente quiere. Esos estudios de campo que hacen los partidos para saber qué ofrecer a la gente en base a lo que la gente dice. Por eso es que hablan tanto de poner el oído en el corazón del pueblo. Entonces, sigamos nosotros exigiendo nuestras necesidades, sigamos observando a nuestras autoridades, a nuestros candidatos, para nosotros saber por quién votar. La Junta hizo su trabajo, lo tienen casi montado. Los partidos han hecho su trabajo mínimamente, que son los que van a tocar la fiesta. Nosotros, el pueblo, bailamos si queremos y veremos con quién bailamos. Y bailamos el ritmo que nos toque la música a los partidos políticos según la organización que haga la Junta Central Electoral. Por el momento lo dejamos hasta aquí, volvemos a otra pausa, regresamos en breve. Opinión compartida. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades, permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas,
integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente. Motores de empleo para el pueblo dominicano, sin importar el género, estrato social o condición. Iniciativas que, una vez concretada su ejecución, redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha. De esta manera, en la DGAPP, contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades. El tercer Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación de la Organización de Aviación Civil Internacional se llevará a cabo en la Comunidad Turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo del 2024, con la participación de 95 países. El director general del IDAC, Héctor Porchela, resaltó que se trata de uno de los eventos de mayor trascendencia de la OACI, siendo la primera vez que hará de celebrarse en el continente americano. La elección de la República Dominicana como sede de este encuentro es un reconocimiento a la creciente importancia del país en el ámbito de aviación mundial. Porchela destacó que el comité organizador ha cursado invitaciones oficiales a funcionarios del sector aeronáutico nacional. Brothers Color, letreros, bajantes, afiches, impresos en general. La vida en realidad a puro color. Brothers Color, en la Benito González, número 1, en Santo Domingo, República Dominicana, presidida por Eddie Martínez. Brother Colors, la vida misma impresa a todo color. De regreso, queridos televidentes, el mundo no se detiene. Es nuestra labor, es nuestro deber darle seguimiento a todos los temas del globo terráqueo, para mirar los acontecimientos, opinar, analizarlos y saber en qué podemos ayudar, en qué nos afectan y solidarizarnos con países que están en sufrimiento, con el ser humano en sentido general. Nosotros somos ciudadanos de un país noble, de un país hospitalario, de un país con grandes sentimientos por los demás. Eso es lo que caracteriza al dominicano. El trato que le da a su visitante, el trato que le da al que llega hasta su casa, al vecino, hasta sus enemigos, los dominicanos lo tratan bien. Eso es así, señores. Miren cómo en este momento nosotros ya estamos exonerando de solicitud de visados, trabajando con una automatización para que quienes vienen a visitarnos tengan la comodidad de que en línea soliciten un permiso, soliciten un visado. Nosotros tenemos 90 países que pueden viajar a nuestro territorio sin tener que solicitar un visado. Este sistema está exento también de ciertos pagos, de ciertos impuestos. Por el momento hay 9 países que pueden viajar por acuerdos internacionales, bilaterales, a República Dominicana sin ningún tipo de pago. 5 son de Sudamérica, tenemos Corea del Sur, tenemos también la parte de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay. Son países que pueden viajar a República Dominicana, pero otros tienen que solicitar visados. A diferencia que nosotros, que tenemos que solicitar visados casi en el mundo entero, somos de los menos valorados para poder viajar de visitante a muchos países del mundo. Eso fue un estudio que realizó la ONU para ver la movilidad de los países y la posibilidad de sus ciudadanos poder ingresar a otros territorios. Quedamos muy atrás nosotros. Sin embargo, el nuestro pueden entrar con tantas facilidades. Claro, van de paso, no se quedan. El gran temor de nuestros ciudadanos es que se queden en ese país, porque muchos dominicanos quieren emigrar a quedarse, pero de una manera ilegal. Ya no se migra de manera ilegal. El mundo está muy convulsionado para llegar a un territorio y usted tratar de ocupar un espacio en una sociedad sin estar registrado, ni contabilizado, ni presupuestado lo que usted va a consumir o lo que usted va a producir. Ya el mundo cambió. El gran problema del mundo, la migración, señores. Alimentos y migración serán los problemas en las próximas 3 décadas. Fíjense cómo continuamos observando 2 guerras que nos tienen todos los días muy pendientes a sus acontecimientos. La guerra entre Ucrania y Rusia, que ya va por unos
700 y pico de días, casi 800 días, señores, muriendo gente, atacándose uno con otro, destruyendo sus ciudades. Si usted mira un mapa satelital y mira Gaza, y mira cómo era antes, cómo era ahora, y usted mira 2 o 3 ciudades más entre Israel y Palestina, pues usted se da cuenta que están destruyendo el mundo verdaderamente. Y ni se diga en la parte de Rusia, evidentemente, y Ucrania, países bonitos, con una historia, con un legado para la humanidad, destruyéndose mutuamente. Rusia no para de atacar a Ucrania, que es un país más débil que ellos, que ha podido llegar hasta aquí con el gran apoyo de Occidente. Rusia está extrayendo el 80% de su crudo, de su petróleo, para poder financiar esa guerra, comercializando con sus países aliados. El gran problema de hoy en día es que han convertido las guerras en la dinamización de sus economías particulares y de sus grupos. De los grupos, pues ni se diga, porque los aliados se benefician cuando un país está en guerra de la situación propia de ese país y le tiene que pagar la ayuda que le da con algún rubro, con algún bien que posea. Rusia, principal productor de petróleo del mundo, entre otros productos, incluyendo la energía, que gran parte se la vende a Europa, Alemania, que se creía grande y todo era por el suministro de esa energía nuclear que Rusia le hacía. Pero los ataques de Rusia hacia Ucrania continúan. Cuando Rusia ataca 5 objetivos ucranianos, Ucrania ataca un solo objetivo. Siguen siendo apoyados Ucrania por Estados Unidos, aunque Volodymyr Zelensky ya informó que si Occidente no lo sigue apoyando en la guerra, van a tener que rendirse. Rusia va a ganar la guerra. No es una amenaza, es, vamos a decir, que una advertencia o una información que le está suministrando. Y hasta donde sabemos y hemos visto, ha recibido bastante apoyo Ucrania, militar, material bélico, para que pueda combatir a esa potencia que es Rusia, y ha llegado hasta aquí por ese apoyo. Inclusive hasta le suministraron armamentos incautados de Irán, que con ese armamento, pues ellos, drones y otros armamentos pesados, con lo que ellos han podido contrarrestar o aguantar un poco más. Pero da pena lo que está sucediendo en esos países. Todos los días mueren más gente inocente, y es una guerra como sin sentido, o perdió el sentido, habiendo razones por las cuales se comenzó, y Ucrania pues está muy por debajo de lo que está pasando en Rusia. Pero ha dado la guerra, han sido valientes, han mantenido fuerte a sus tropas, a su gente, su dignidad está por encima de todo, pero en algún momento tienen que terminar, no pueden continuar, porque ahí ya nadie va a ganar, ya todos perdieron. Utilizar la guerra como un dinamismo de la economía ya sería una economía militar, una economía de material bélico, de guerra, pues hay un estancamiento, y todo eso fue producto de la crisis de la pandemia, evidentemente. La pandemia generó un gran negocio con la vacuna, los países se repartieron una proporcionalidad, pero luego tuvieron que venir otros elementos para que pudieran mantener esa dinámica en su economía, que no ha sido posible. Apelaron a datos históricos, a datos bíblicos, a informaciones de dignidad de esos países, de todo su nacionalismo, que lo tienen muy por encima de todos los demás, y esa guerra, pues ya vemos los resultados. Es penoso, es lamentable. Estados Unidos sigue fortaleciéndose con otros aliados que le permiten bloquear el propio crecimiento de China, que es una amenaza, sigue siendo una amenaza, con un decrecimiento en su economía, pero con fortaleza, aumentando su presupuesto en armamento. O sea, todo el mundo se está preparando para si se da una guerra mundial, que es la gran amenaza que existe, que continúen preparándose militarmente para atacarse uno con otros. Yo no creo que el mundo actual de hoy en día, después de todas esas historias y esos precedentes que conocemos de guerra, que lo que dejaron fue destrucción, que hasta el día de hoy muchos de esos pueblos no se han podido recuperar, y los que se han recuperado han quedado con heridas y secuelas que perdurarán a través del tiempo, no se sabe hasta cuándo. Estados Unidos hace una nueva alianza ahora con Japón, producto de la misma guerra, déjenme decirle, porque la geopolítica norteamericana viene dada en conjunto de su propia economía. No regalan nada, a todos le tienen que sacar un beneficio, y viven cuidando su espacio internacional, función principal del presidente de Estados Unidos, que no importa con quién ellos hacen una alianza en el momento que la necesitan. Están aliados a Japón,
solo para frenar el crecimiento y el fortalecimiento de China, señores. Bueno, pero vamos a seguir apelando a que nuestra fe, nuestra creencia, pues se interpongan y que en algún momento esa guerra cesen y que sientan ambos que ganaron, aunque ambos van a haber perdido, entre otros que lo están apoyando mutuamente. En la guerra entre Israel y Hamás, le decía que si se sobrevuela hoy en día, hay imágenes ahí, tenemos algunas que se las vamos a mostrar para que vean varias ciudades de Gaza, la franja de Gaza, toda la parte de Palestina, totalmente destruida, señores. Un antes y un después. 3 importantes ciudades que ya no existen las producciones que tenían anteriormente en sus economías, que ya mucha gente murió y que no va a vivir ahí, y todo es destrucción en sentido general. Israel dice que nadie se interponga, que nadie lo detiene. Nosotros comentamos eso desde el principio de la guerra y nos fuimos a la parte religiosa, interpretando que el que no entiende el origen de esa situación no va a entender el final de esa situación. No se va a detener Israel. No existe nada que lo detenga. Aunque lo critiquen, aunque lo condenen, aunque se opongan, aunque otros países intervengan. Bueno, el mismo Israel ya está amenazando con atacar a Irán. Si Teherán ataca por lo que sucedió en la embajada de Siria, pues ellos van a atacar Israel a la parte de Irán. O sea que es para largo que va esto. El mismo Irán, desde ahí con sus terroristas que tiene allí alojados, también sigue atacando otra parte del mundo y haciendo alianza con otros países que tienen los mismos ideales, que tienen los mismos criterios y que tienen los mismos enemigos, porque las enemistades une a la gente uno con otro. Si tú eres enemigo de mi enemigo, tú eres mi amigo. Lo mismo en Colombia, señores, por eso da vergüenza ese encuentro entre el presidente Petro de Colombia y el presidente Maduro de Venezuela. En plena crisis, cuando tienen los números o los indicadores muy bajos, pues se unifican, aunque sea temporal. Eso se ve feo. No pueden funcionar el mundo de esa manera, señores. Todo es interés y si me afecta, pues yo tomo decisiones, no importa lo que cueste. Continuamos viendo esa guerra de Israel, pues jamás Israel atacó a un líder, a la familia de uno de los líderes de Hamás y murieron 3 de sus hijos. ¿Qué ustedes entienden que va a suceder con eso? Eso no tiene solución bajo esas circunstancias. Ya eso se fue a lo personal. País, me mataste 3 de mis hijos. No te perdono nunca más. Y esos son líderes fanáticos. Quienes siguen a esos supuestos líderes, pues no tienen límites en morir por ellos. Así es el Corán. Es una Biblia, eso es una religión sacrificada, de suicidio, de aportar tu vida por la causa. No hay nada de felicidad. Es todo traumático, mal interpretado. 3 de los hijos de unos de los líderes de Hamás fueron asesinados, señores. Ahí no va a poder lograr ni el Emirato Árabe, Egipto, nadie va a poder lograr detenerlo. Eso va a continuar. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Israel no se va a detener hasta que no borre totalmente a Hamás de la franja de Gaza y que dejen de reconocer a Palestina como un Estado. Ese es su objetivo. Nosotros vamos a seguir trabajando el tema porque nos gusta, nos interesa, nos preocupa, nos solidarizamos y nos consterna lo que está sucediendo en esa parte del mundo, con una linda historia religiosa, con una linda historia de países que han progresado en poco tiempo, que se han desarrollado, con una gran necesidad para el mundo por múltiples minerales que producen esos países y también granos y productos necesarios para el mundo abastecerse en diferentes renglones. Seguiremos observando. El que aparentemente continúa teniendo problemas serios es el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La verdad es que no hay precedentes, hay sí antecedentes. Y se compara eso que sucedió en el Ecuador con un asalto a la embajada de Ecuador en Cuba, donde no fue el gobierno cubano que penetró, sino revolucionarios y rebeldes, pero ahí hirieron y secuestraron a una cantidad de funcionarios diplomáticos, que es un antecedente a revisar, pero no fue el gobierno. Daniel Noboa, le dimos la razón, pero no es que hizo lo correcto. La razón de que la impunidad de funcionarios y figuras de diferentes países se alojan en una embajada y son intocables. Se ve como una burla, eso duele, eso le molesta a quienes están tratando de hacer justicia. Ese es su alegato, él dice que fue la razón. Aunque yo entiendo que con la condena que está recibiendo de parte de la OEA, de parte de la CELAC,
está todo el mundo condenando esa acción porque nadie la puede apoyar. El mismo presidente de México, vía su canciller, la señora Bárcena, que es una mujer con un peso, tuvo una mujer que tiene un prestigio internacional. Cuando habla hay que escucharla y hay que atenderla. Está pasando un video de cómo fue el ataque, de cómo sucedió, y todo eso va levantando un odio y un dolor que están pidiendo que el mundo entero condene la acción que sucedió en el Ecuador. Fíjense que le dimos la razón, porque la conocemos. Es una burla que una persona comete un delito en un país y se aloja en una embajada de un país aliado, amigo, que tengan ideales parecidos o que lo protejan, porque si fuese un caso de lesa humanidad, un caso de derechos humanos, un caso de poder proteger a una persona de su vida, de su integridad propia, está bien, pero estamos hablando de un expresidente que dirigió el país junto a Rafael Correa y que también fue colaborador del presidente que gobernó al Ecuador después de Correa, Lenín. Entonces no vemos que no se presente a la justicia, es un cobarde. Y después tomarse medicamentos para tratar de suicidarse, pues como que el asunto está más del lado de Ecuador que del lado de otro país, aunque se critique la acción, porque no puede suceder eso nunca hasta que no se reformulen los acuerdos, hasta que no se reformulen los contratos que se han realizado para proteger áreas de las embajadas y que deben ser lugares sagrados. Pero hay que hacerlo. Son leyes que ya están obsoletas, son acuerdos que están obsoletos, son convenios que ya no sirven para mucho y hay que revisarlo. Mientras tanto, hay que respetarlo, no es la forma. Y yo creo que él puede encontrar un embajadero pidiendo disculpas, poniendo ciertas condiciones, buscando la manera de resarcir ese grave error que cometió, porque el Ecuador es un país que está en grave crisis. Recuerden que él llegó a la presidencia después que asesinaron al que más posibilidades tenía de ser presidente. Y prácticamente los sectores fáticos lo eligieron, un hombre con 35 años, y es el presidente actual del Ecuador con un gran reto, que fíjense dónde llega su reto, que cometer errores como ese puede ser producto de una inexperiencia, pero enderezar un país dominado, controlado por el narcotráfico, que la violencia está casi como estaba en El Salvador en algún momento, un país bello, un país rico, un país que tiene mucha vocación de progreso y desarrollo, pues él tiene el reto de su vida, Daniel Noboa, que con esta situación pues le va a manchar, le va a enlutar bastante su ejercicio en la política y su carrera como presidente del Ecuador. Eso sumándole a los demás problemas que hay en la región, que teniendo él sus contrarios, pues lo utilizan el caso para también mandarle sus ataques y opinar al respecto. Eso va a seguir sucediendo. Esperemos que encuentren un embajadero, algún tipo de entendimiento. Primero Ecuador como país reconociendo el error que cometió, y luego los demás países y organismos internacionales brindándole comprensión, entendiendo que eso era una burla, como lo han hecho en el pasado, alojarse en una embajada para evitar enfrentar la justicia, y que termine todo en buena lid por la paz de la región, por la paz del continente y por la paz del mundo. Nos despedimos de ustedes, señores, por el día de hoy. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Disfrutamos este espacio de comunicación, de interacción con ustedes cada día, por aquí, por Metrovisión Canal 62. Pero ya hoy quisiéramos desearles que descansen, que pasen buenas noches y que recuerden que mañana será otro día. Opinión compartida.